prononciation yo avant. Pour espagnol là, ka sot correctement na bouchou pour le otando, yo di moun sa li parle correctement, li prononce correctement. OK? C'est façon ça nous parle. Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Como les había comentado, les traigo una solución para poder resolver uno de los problemas que hemos observado durante nuestras clases de español. Y es que en la pronunciación de mayormente los extranjeros, vemos que tienen una dificultad para pronunciar aquellas palabras que no tienen un acento ortográfico. Yo que difficulté pour prononcer correctement une série de paroles qui pas gen accent orthographe sou yo. Les paroles ça pas gen accent orthographe, yo mal prononcé. OK? Et problème ça nous pas résoudre dans série leçon n'a fait pour apprendre à parler espagnol correctement. ¿Ok? Por eso que escuchamos a algunas personas que cuando hablan nos dicen frases de esta manera. Por ejemplo, dicen: yo está practicando español. Y esa no es la manera correcta de pronunciar esas palabras, y hay un problema allí que queremos resolverlo, ¿no? La manera correcta de pronunciarlo es de la siguiente manera, ¿ve? Es decir, yo estoy practicando español. Là nou gen parol sa yo ki pa gen aksan sou yo, ça va nous difficulté pour nous prononcer parole ça correctement, parce que li pa quitté un signe côté que pour nous faire bon prononciation ou qui côté pour nous mettre accent navra nous le na prononcer mon ça canción. Eso es lo que hace que en algunas palabras que son difíciles de pronunciar, desconocemos su pronunciación, mayormente las personas extranjeras, porque cuando se presentan estas frases que no tienen tilde por ningún lado, aunque están correctamente escritas, se tiende a cometer errores en la pronunciación correcta, salvo en aquellas personas que tienen dominio de las normas ortográficas. Entonces, aunque esta frase no tiene acento ortográfico, sí tiene acentos prosódicos que están allí. Entonces, que son el acento prosódico. Va con como de la cruel. Acento prosódico. C'est une action phonologique. Ça veut dire que c'est pendant la répéter et puis n'attendre, c'est comme ça nous apprendre prononcer correctement parole sale. Entonces, que son las mayores fuerzas de voz, que es estoy practicando español. Esa es la manera correcta. Y la manera de identificar esto es por acción fonológica, es decir, por lo que escuchamos, por la forma de escuchar estas palabras y la manera de irlas repitiendo. Entonces, es por eso que he preparado una serie de ejercicios para ayudar a familiarizarnos con los sonidos, ¿sí? Con los sonidos de estas palabras, con la pronunciación de estas palabras que no tienen tilde. La raison qui fait n'a pratiquer le cosa, c'est que c'est comme ça nous parle faire plus rapide na prononciation. OK? Si nous répétons, nous tendez, nous répétons yo bien répéter ou bien pratiquer yo, ou va prendre l'autre niveau na prononciation sans que ou pas besoin qu'on apil bay sous grammatique, sous règle orthographique, ou nous pral sou yo, nous pral étudier oui, mais nous pral avancer sous prononciation yo avant. Pour espagnol là, ka sot correctement na bouchou pour le otando, yo di moun sa li parle correctement, li prononce correctement. Luego te vuelve a avisar, dice, es tu turno de escuchar, vuelves a escuchar la frase, ¿verdad? Y luego otra vez el sonido es cuando te toca a ti pronunciar, haciendo el acento donde está marcada la mayor fuerza de voz. Estoy practicando español, haciendo el ejercicio completo hasta el final para irlo después repitiendo al final por tu cuenta, ¿sí? Vas a ver que a medida que vas haciendo este ejercicio fonológico te vas familiarizando con estas palabras y vas a poder repetirlas
por tu cuenta. Exercice là, n'a pas numéro exercice là, le fini n'a pas parole yo, phrase complète que nous gain pour nous pratiquer, OK? Le fini, nous parlons de traduction phrase là, c'est dans Google Traducteur nous prenons traduction créole et traduction anglais. OK? Le fini, nous parlons de indication de le pour nous tendre, nous parlons de nous escucha. OK? Nous parlons tendre son. Le fini, nous avons fait pratique, ou parlons signe côté ou gain pour faire absent navrau. OK? Nous parlons signaler côté que ou gain pour faire accent navrau. Par exemple, là, ou parlons dire estoy practicando español. ¿Sí? La F significa que la mayor fuerza de voz va a estar allí en esa sílaba. Eso es lo que significa la F. Es la mayor fuerza de voz. Y eso es el acento prosódico. La otra de son ça est pour prononcer. Vous pouvez dire estoy practicando español. Vous pouvez faire accent sur partie parole là qui maquea. ¿Okay? Después dice escucha. Vous pouvez entendre encore. Vous pouvez entendre vraiment qui peut lire phrase là correctement. Et puis vous pouvez répéter encore. Estoy practicando español. ¿Qué cosa? Nous pral gen audio na MP3 pour nous décharger, pour nous télécharger libre, pour nous mettre na téléphone nous, les n'a marché, les nous pral sortir et puis les n'a fait travail, nous allons mettre audiophone dans les oreilles nous commencer à entendre, nous commencer à pratiquer. OK? Et puis nous pral gen sur YouTube tout pour nous faire pratiquer tout sur vidéo. On va encore c'est que l'état bon pour nous gain un monde qui ka aider nous qui pour tendre ça n'a répété pour dire nous si n'a fait correctement. OK? C'est ça tambo. OK? Y puis entonces vamos a practicar las 500 palabras más usadas del español. Vamos a utilizar este método de práctica. Es bueno pedirte que alguien te escuche, ¿verdad? Que le pidas a alguien que te escuche que cómo estás pronunciando, cómo estás haciendo el ejercicio y que te evalúe para ver si lo estás haciendo bien, si estás pronunciando de la manera correcta. Entonces, yo voy a cargar los 5 primeras frases de los ejercicios. Entonces, vas a poder descargar los MP3 para tenerlo también en tu celular. Si quieres hacerlo solo con audio y a medida que vas viajando o haciendo alguna actividad, quieres escuchar e ir practicando, también vas a poder hacerlo. Te voy a dejar ahí en la descripción el link para que los descargues de manera libre. ¿Sí? A medida que vamos estudiando la ortografía y la gramática, también con este ejercicio vamos a avanzar bastante lo que es el tema de la pronunciación. ¿Sí? Así que ánimo a descargar los audios y a practicar. ¿Okay? Nous allons pratiquer 600 paroles qui peuvent utiliser dans l'espagnol. OK? Abonnez sur la chaîne et puis na page là, sur page Vindebloqué, na poil là vindebloqué.com et là nous allons télécharger audio MP3 pour ka gagner dans téléphone pour ka attendre pendant ou dans la rue ou travail ou faire activité ou ka gen audio nas oreilles ou pratiquer et puis ou faire pratique ou avancer na prononciation. OK? Now, amis.